Bueno, mis queridos hermanos, vamos ahora a tratar un tema muy especial en este segundo servicio, los 144.000 y la gran multitud. Antes quiero extenderle una cordial bienvenida y a todos los hermanos que están conectados a través de Facebook Live, que siempre están conectados con nosotros, escuchando la palabra de Dios para poder aprender de la palabra de Dios. Gracias le damos al Señor por esta serie de los 144.000. Los 144.000 es un tema, pudiéramos decir, muy espinoso. Es un tema muy espinoso porque hay personas que tienen una posición de lo que creen de los 144.000 y hay otras que tienen otra posición. Hoy vamos a estudiar y va a ser ya el último tema de cierre de este tema de la serie de los 144.000. Y hoy vamos a ver muchísimas cosas muy interesantes en este tema. Vamos a ver cosas muy interesantes. Y al final yo voy a dejar de que cada cual tome su decisión en el sentido de que qué posición usted va a adoptar en cuanto a los 144.000. ¿Por qué digo esto? Miren. Ha habido una discusión grande en los círculos teólogos donde se dice que en Apocalipsis capítulo 7, que habla de los 144.000, a partir del versículo 3, sin embargo en el versículo 9 se introduce otra compañía, la gran multitud. Y entonces los teólogos creen, y prácticamente la mayoría de los adventistas creen que son dos grupos iguales, que los 144.000 y esa gran multitud del versículo 9 es la misma cosa. Yo voy a presentar aquí las dos posiciones. Voy a presentar la posición moderna de lo que creen los teólogos y también voy a presentar la posición de los pioneros adventistas, lo que creía Elena G. de White y la posición que ella siempre defendió. Al final, usted es libre de tomar la posición que usted quiera. Yo voy a presentar las dos posiciones. Ya yo tomé mi posición. De hecho, al final yo voy a compartir con cuál posición es con la que yo me quedo. Vamos en estos momentos, antes de abrir la palabra de Dios y de entrar de lleno en este tema, vamos a implorar una vez más la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio de los 144.000, la gran multitud, que va a ser el estudio número 4 de este tema. Y ya vamos a cerrar entonces ya aquí con el tema de los 144.000. Yo desde aquí me voy a arrodillar. Si alguien desea acompañarme de rodillas, puede hacerlo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque una vez más vamos a abrir tu palabra para estudiar. Vamos a estudiar un tema muy importante que son los 144.000, Señor. Y te suplicamos que en estos momentos tu Espíritu Santo nos ayude a entender este tema, Padre. Que este tema pueda quedar completamente esclarecido en nuestras mentes, Señor. Amén. Padre querido, trae espíritu de conocimiento a nuestras vidas, de tal manera que cada día nosotros podamos obedecer la verdad. Y permite que tu Espíritu Santo siempre nos guíe en la verdad, porque así como tu Espíritu inspiró a los santos hombres de la antigüedad a escribir tu palabra, hoy más que nunca necesitamos que ese Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender tu palabra, Señor. No queremos ser engañados. Queremos siempre predicar la verdad, defender la verdad, Señor. Y por eso, Padre querido, en medio de estos tiempos que estamos viviendo, donde constantemente están soplando todo viento de falsas doctrinas, permite que nosotros, tus hijos, seamos afirmados en la verdad. Permite que una vez más tu Espíritu Santo me use como instrumento tuyo para exponer este tema muy importante, Señor, en cuanto a los 144.000, Padre. Santifica mis labios y permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y santifique mi lengua, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca sea tu palabra y no la mía, Señor. Quédate en medio nuestro, Padre, muévete con poder y también sé con los hermanos que están conectados
a través de las redes sociales, Señor. Permite, Padre, que todos juntos podamos esclarecer este tema hoy y que al estudiar tu palabra, tu Espíritu nos impresione, Señor. Todo esto te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, vamos entonces a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4. Espero que hayan traído lápices, que hayan traído papel, porque hoy vamos a ver varios textos. Vamos a ver varios textos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y oí el número de los sellados, que era 144,000 sellados de entre todas las tribus de los hijos de Israel. Mi pregunta es, ¿cuántas tribus eran de los hijos de Israel? 12 tribus. 12 tribus de los hijos de Israel. Es interesante que a partir del versículo 5 empiezan a mencionar las tribus de Israel. Y dice, de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. Y hasta el versículo 8 te ponen que de cada tribu son 12,000 sellados nada más. Ahora, haciendo un poco de recuento, nosotros, en cuanto a lo que hemos predicado, en estos 3 temas pasados, nosotros habíamos dicho que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, a partir del versículo 12 hasta el 17, vemos que los 144,000 salen a la luz bajo el 6º sello. Aún todavía no se ha abierto el 7º sello. Recordemos que en Apocalipsis, el capítulo 6, del verso 12 en adelante, se hablan de ciertas manifestaciones que van a ver, como por ejemplo, dice el versículo 2, y miré cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Noten las manifestaciones, los fenómenos que va a haber, de que dice que el sol se pone negro y la luna como sangre. Las estrellas empiezan a caer, pero es interesante que dice que la tierra se empieza a remover por un gran terremoto, y dice que toda isla y todo monte empieza a removerse. Ahora, yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Alguien aquí ha estado en un terremoto? ¿Nadie aquí ha estado en un terremoto? Bueno, la hermana Andrea y la hermana Rosario. ¿Saben que en Cuba, en el año 98, cuando yo estaba trabajando como ministro, como pastor laico, que a mí me habían asignado a un área bastante rural, sabe que en esa área en Cuba hubo un temblor, y yo estando dentro de la casa, yo sentí como la casa tembló y todo tembló, y me quedé como que perplejo diciendo, qué extraño este temblor. Y cuando salí para afuera, que hablé con los vecinos, oye, ¿ustedes sintieron ese temblor? Dice el vecino, sí, sentimos ese temblor. Resulta ser que había sido un temblor que comenzó desde la parte del oriente, desde Santiago de Cuba, desde la punta de Cuba, y se sintió en la parte del occidente, donde yo estaba trabajando como pastor, como pastor laico en la iglesia de Cuatro Caminos, en la región de Artemisa. Fue un temblor que se sintió en casi toda la isla, desde el oriente hasta el occidente. Y yo me puse a pensar y yo dije, wow, si este, y fue un temblorcito de pronto, no fue algo que duró, fue un temblor, y yo dije, si esto es así y nos paniqueamos,
O sea, fue una cosa que entró un temblor. ¿Qué será cuando uno realmente está en un terremoto? Que está viviendo todos aquellos desastres, las casas cayéndose, los edificios cayéndose, las calles rajándose a la mitad, las personas a esa hora corriendo, el grito, la desesperación, que a esa hora usted no sabe para dónde coger. Hermano, eso debe ser algo terriblemente espantoso. Sin embargo, bajo el sexto sello están todas estas manifestaciones, y en otros temas anteriores habíamos dicho que entonces todos, tanto los reyes de la tierra como los magistrados, los ricos, los capitanes, los poderosos, siervos, libres, al ver de que todas estas manifestaciones de la naturaleza se están dando, ¿cuál es su reacción? Dice el versículo 16 que corren a las montañas y se esconden en las cuevas y le dicen a las montañas: caigan sobre nosotros. Y dice: y caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, llegó el gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces, en medio de este gran día, cuando comience la destrucción en este mundo, a partir de que la gracia se cierre y empiecen a caer las plagas, las personas despavoridas, dice aquí, van a correr, van a esconderse. Pero al mismo tiempo hay una pregunta en el versículo 17 que dice: porque el gran día de la ira de Dios ha llegado, y ¿quién es el que puede estar en pie ante todos estos fenómenos? Sin embargo, en el tema anterior nosotros habíamos dicho que el apóstol Juan hace un paréntesis e introduce a los 144,000, porque él tiene que responder a esa pregunta. ¿Quiénes son los que van a estar en pie cuando este mundo empiecen las plagas a caer y empieza el proceso de destrucción sobre el planeta Tierra? Los 144,000 son los únicos que van a poder estar en pie. Es más, en otros temas anteriores hemos estudiado de que a estos 144,000 se les va a poner un sello en la frente. Y este sello en la frente ningún ojo humano puede verlo. Solamente Dios, solamente los ángeles. Y este sello no es más que un sello protector, donde mientras que en este mundo los impíos están sufriendo las plagas, los 144,000 no van a sufrir las plagas. Y se va a cumplir, mis queridos hermanos, lo que dice el Salmo 91. Busquen por favor el Salmo 91. Se va a cumplir lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y ahora dice: él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué significa peste en la Biblia? Plagas, epidemias. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga será tu verdad. Y entonces dice: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad. Y miren lo que dice el versículo 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque recordemos que los 144,000 que están sellados, hermano, ninguna plaga los va a tocar. Vamos a estar protegidos por Dios. Es más, habíamos dicho en un estudio anteriormente que el sello de Dios se le concede a aquellos que se les concederá la inmortalidad. Por eso es que los 144,000 no van a ver la muerte. Mientras que los impíos están sufriendo las plagas, mientras que los impíos caen como fichas de dominó, muertos en el piso, el pueblo de Dios se mantiene seguro y salvo bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Es bajo el sexto sello que comienzan todas estas plagas y todos estos fenómenos sobre este mundo.
En el estudio anterior, en los estudios anteriores hemos visto de que para ser sellado hay que cumplir ciertas condiciones. Y en el estudio anterior habíamos estudiado que dice la sierva del Señor que aquellos que venzan el mundo, la carne y el diablo son los que serán favorecidos con el sello de Dios. No todo cristiano va a ser favorecido con el sello de Dios, porque no son todos los cristianos que realmente profesan una experiencia genuina, diaria, de un encuentro personal con Cristo Jesús. No son todos los cristianos los que están santificados por la verdad. No son todos los cristianos los que obedecen a la verdad. Ahora, en el capítulo 7, versículo 4, nos dicen de que son 144,000. Ahora, hoy en día se cree que los 144,000 y la gran multitud que se menciona en el versículo 9, porque después que a partir del versículo 5 hasta el 8, en esos 3 versículos empiezan a mencionar cada tribu, como dicen, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados y de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Juan escucha el número 144,000 y escucha que de las 12 tribus, de cada tribu, hay 12,000 sellados. Pero después que él escucha el número, vamos ahora al versículo 9. Vamos ahora al versículo 9. Dice el versículo 9. Después de estas cosas, o sea, después que Juan contempló que bajo el 6º sello están todos estos fenómenos realizándose de destrucción, los impíos se están escondiendo, entonces él ve a un ángel con el sello de Dios, también ve a 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos de la tierra. ¿Y qué son los 4 vientos? Problemas, ¿cierto? ¿Qué son los 4 puntos? Puntos cardinales de la tierra. Los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Cuáles son esos puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste. Ahora, vientos en profecía, ¿qué significa? Problemas, calamidades. Calamidades, guerras, pestes, violencia. Entonces, estos 4 ángeles están sosteniendo los 4 vientos. O sea, todavía no ha comenzado el proceso de destrucción, porque en el versículo 3, el ángel que tiene el sello le dice a los 4 ángeles: no suelten los vientos hasta que no hayamos sellado en la frente a los siervos del Dios Altísimo. Los 4 vientos, el proceso de destrucción sobre esta tierra, no pueden venir sin que primero los hijos de Dios estén sellados. Ahora, una vez que los hijos de Dios están sellados, se cierra la gracia, Cristo Jesús termina de interceder o cesa su intercesión en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y una vez que ahí se cierre la gracia y ya no haya más oportunidad para el hombre, hermanos, ahí es cuando salen de la presencia de Dios los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Salen de la presencia de Dios los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Y el capítulo 15 del versículo 1 dice así: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella es consumada la ira de Dios. Entre el 6º sello y el 7º sello está el grupo de los 144,000. Entre el 6º sello y el 7º sello, noten que todo esto sucede bajo el 6º sello. ¿Y saben cuál es el 7º sello que se abre? Es la venida de nuestro Señor Jesucristo.
significa que este grupo especial de los 144,000 estarán vivos hasta la venida de Cristo Jesús. Ellos no van a ver la muerte. Es el último ejército de Dios sobre la tierra. Me llama mucho la atención que en el capítulo 7, las tribus que se mencionan en el capítulo 7 de Apocalipsis no son las mismas tribus que se mencionan en Génesis capítulo 35, versículos 23 y 26. ¿Saben por qué? Génesis capítulo 35 del 23 al 26. Ahí están las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero cuando tú vas al capítulo 7 de Apocalipsis, la lista es diferente. ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 7 no se encuentra la tribu de Dan, ni tampoco se encuentra la tribu de Efraín. Génesis 35, 23 al 26, ahí está Dan y ahí está Efraín. Pero en el capítulo 7 estas dos tribus no están. Estas dos tribus no están. Noten que se menciona en el capítulo 7 Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón y José. Sin embargo, es interesante que aquí en el capítulo 7 ponen a Manasés como una de las tribus, y Manasés es hijo de José. Noten que es muy interesante que la lista no es igual. Ahora, muchas personas creen de que estas tribus, o sea, de estas 12 tribus de Israel, son literales, de que son 12,000 judíos de cada tribu que va a salir de Israel. Ahora, ¿por qué nosotros no aceptamos esta teoría? Primeramente, porque en el año 90, cuando Juan escribió el Apocalipsis, ya no existían las 12 tribus. La línea de las 12 tribus se habían perdido en el año 70, cuando Tito invadió Jerusalén. El linaje completamente se perdió. El linaje completamente se perdió. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando nosotros vamos a Gálatas, miren lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Y ese mismo capítulo, el versículo 7, miren lo que dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea, nosotros somos ahora lo que es el Israel espiritual, conformado tanto de todas las naciones de la tierra, judíos como gentiles. O sea, aquí Juan no está hablando de las 12 tribus literales de Israel, está hablando de el Israel espiritual. ¿Y quiénes somos el Israel espiritual? Somos tú y somos yo. Tú y yo conformamos el Israel espiritual. Por eso es que la lista que se da no es la misma, o sea, la lista que se da en Génesis no es la misma lista que se da en Apocalipsis, pero ya esas tribus, mis queridos hermanos, no existen. Por eso es que ahora el Israel espiritual sigue diciendo el versículo 9 del capítulo 3 de Gálatas: así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el versículo 14 del mismo capítulo 3 dice: a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Recordemos que Abraham es el padre de la fe. Entonces, todos aquellos
que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal son contados con el creyente Abraham. Por eso es que todos nosotros ahora conformamos el Israel espiritual, no el Israel literal. Ahora, la cuestión que nosotros debemos de analizar aquí es si los 144,000 y la gran multitud son lo mismo. Vamos de nuevo ahora al capítulo 7, de Génesis. Vamos al capítulo 7 de Génesis para analizarlo. Miren, aquí, como bien habíamos dicho, en el versículo 4 se da un número definido, 144,000. Sin embargo, en el versículo 9 hay un número indefinido, porque dice que después de estas cosas él vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en sus manos. Entonces, la posición que bien les hablé anteriormente, hay una posición que dice que los 144,000, como son simbólicos, dicen que son simbólicos, entonces significa que los 144,000 y la gran multitud que nadie puede contar es el mismo grupo. Versículo 4 del capítulo 7, número definido, 144,000. Versículo 9, capítulo 7, número indefinido. Vamos a ver quiénes son los que componen los 144,000. Miren. José Bate, pionero adventista, en el libro, el capítulo El sello del Dios viviente, páginas 61 y 62, él dice: ahora todos los creyentes adventistas que han participado y participan en los mensajes de Apocalipsis 14, del 6 al 13, ¿cuáles son esos mensajes? ¿El mensaje de qué? De los 3 ángeles. Dice: amarán y guardarán este pacto con Dios y especialmente su santo sábado en este pacto. Esto es una parte de los 144,000 que ahora están por sellarse. La otra parte son aquellos que todavía no entienden tan bien la doctrina del advenimiento de Cristo, pero se esfuerzan por servir a Dios con todo su corazón y están dispuestos a recibir este pacto y el sábado tan pronto como lo escuchen explicado. Estos constituirán los 144,000. Ahora serán sellados con un sello del Dios viviente, sello que los sustentará durante este tiempo de angustia. ¿Qué está diciendo el pastor Bate, pionero adventista? Que el número de los 144,000 todavía no está completo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando los 144,000 reciban la lluvia tardía que les dará poder para predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, muchos que están afuera van a escuchar el mensaje de salvación y van a venir y van a componer las filas de los escuadrones de Dios. Entonces, muchos de aquellos que aún todavía no han oído estas verdades que nosotros tenemos, cuando escuchen estas maravillosas verdades, bajo el poder del Espíritu Santo derramándose sobre los fieles y siervos sinceros de Dios que salen a proclamar con el Espíritu, con ese poder del Espíritu Santo, simbolizado en Apocalipsis capítulo 18, en el ángel que desciende a la tierra y que toda la tierra es alumbrada con la gloria de Dios. Ese poder indescriptible que acompaña a los mensajeros de Dios, muchos que ahora no han escuchado estas verdades, la van a escuchar y van a aceptar la invitación antes que la gracia se cierre. Y una vez que acepten esta invitación a aceptar estas maravillosas verdades y a formar parte del pueblo de Dios, entonces ahí se completa el número de los 144,000, porque hay muchísimas personas sinceras, hermanos, que están en otras denominaciones y que no han escuchado todavía estas verdades sagradas. Y que cuando lo escuchen, muchos saldrán de esas falsas denominaciones, de esas falsas religiones, y vendrán al pueblo de Dios, y entonces el número de los 144,000 se va a completar, que es lo mismo que dice el pastor José Bate. Pero para aquellos que creen que los 144,000 y la gran multitud, noten que ya aquí el pastor Bate
creía que los 144,000 es un número literal, que son 144,000 literales que van a estar sellados con el sello del Dios viviente y que se van a mantener en pie en el peor tiempo de angustia que jamás y nunca ha habido en la tierra desde que ha habido hombre, como bien lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1. Y hay muchas personas que no pueden creer de que sean 144,000 literales exactos que se mantengan en pie hasta la venida de Cristo Jesús con el sello del Dios viviente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los teólogos modernos? No, espérate, no son 144,000 exactamente literal. No, son 144,000, pero multiplicado por miles de millones de cristianos que van a aceptar el mensaje a última hora. Y entonces todos esos millones de cristianos que van a de personas que van a aceptar el mensaje y que van a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y se van a convertir en cristianos, esos están reflejados en la gran multitud que no se puede contar. ¿Y saben por qué los teólogos dicen esto? Para así poder calmarle los nervios y la tristeza y la preocupación a los miembros de iglesia. No te preocupes, que aquí todos los adventistas, todos vamos a ser salvos. Y para eso sostienen la teoría, no son 144,000 exactos, no, son simbólicos, son 144,000 multiplicados por miles de millones. Y por eso es que justifican que el versículo 4 del capítulo 7 con el versículo 9 de Apocalipsis, la gran multitud, es un solo grupo. Una gran multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu y lengua. Entonces, ¿cuál es la razón que ellos dan? Y ahora es cuando esto se pone interesante. Que ellos dan para decir de que tanto los 144,000 como la gran multitud es una misma cosa. Miren, esta es la razón que ellos dan. Los que creen que los 144 y la gran multitud son lo mismo, utilizan un juego de palabras que es oír y ver. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 1, 10 y 11. Miren, Apocalipsis 1, 10 dice, Apocalipsis 1, 10 dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, versículo 11, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, y a Pérgamo, y a Tatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Noten que Juan escuchó una voz detrás de él que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Él oyó. Pero ahora el versículo 12 y 13, él ve a la persona que le estaba diciendo eso y dice ahora el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces dice, lo mismo que él escuchó una cosa, una voz de trompeta que decía, yo soy el primero y el último. Pero cuando miró, ¿qué fue lo que él vio? Un candelero. Y en medio de ese candelero, uno como el Hijo del Hombre. O sea, lo que él escuchó no es lo mismo casi que él, no es lo mismo que él vio, es lo que ellos plantean. Por eso es que entonces cuando en Apocalipsis 7 dice, Juan escucha el número, en el versículo 4, 144,000, pero cuando él mira, él no ve 144,000, él ve una gran muchedumbre, según el versículo 9 del capítulo 7, que nadie podía contar. Por eso es que ellos dicen, lo mismo que él oye no es lo mismo que él ve. Ahora, lo más importante, no solamente lo que él oyó, porque lo que él oyó fue una cosa, lo más importante fue lo que él vio. Y lo que él vio cuando él se miró, que fue un candelero. Un candelero
y en medio de ese candelero estaba Jesucristo. Vamos a otro ejemplo, Apocalipsis 5:5. Vamos a otro ejemplo, a Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5 dice así de esta manera. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, él escuchó que el anciano le dijo que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Él escuchó, pero cuando él ve, o sea, él escuchó, pero miren ahora lo que dice el versículo 6, cuando él se mira y ve, dice, miré y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. O sea, Juan escuchó el león de la tribu de Judá, la raíz de David, pero cuando él mira, él ve otra cosa diferente. ¿Qué es lo que ve? Dice el versículo 6 que él ve como un cordero, como inmolado, en pie. O sea, lo mismo que él escuchó no es lo mismo que él vio. Pero lo más importante no es lo que él escuchó, sino lo que él vio. La realidad está en lo que él vio. Por eso es que aquellos que dicen que los 144,000 y la gran multitud es una misma cosa, se apoyan en esto. Pero no precisamente tiene que ser así, de que lo que él escuchó, cuando él ve, no es lo mismo que él ve. ¿Saben por qué? Se los voy a demostrar ahora. Miren, Apocalipsis 1, 10 y 11. Él escuchó una voz como de trompeta. Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces muchos dicen, él escucha eso, pero cuando él se mira, él ve un candelero. Y en el medio del candelero Jesucristo. Por supuesto que ningún candelero habla. ¿Sí o no? ¿Un candelero puede hablar? ¿Las cosas inanimadas hablan? Claro que no. Entonces, miren qué cosa más interesante. Cuando él escucha, él dice el alfa y el omega, el primero y el último. Claro que él sabía de que el que estaba hablando con él era Jesucristo. Aunque él no se haya virado para ver que el que estaba entre los 7 candeleros era Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú vas a Isaías capítulo 48, versículo 12, ahí te dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también soy el postrero. Entonces, ¿quién es el primero y quién es el último? Jesús. ¿Y acaso Juan no sabía eso? Claro que Juan sabía eso. Juan escuchó la voz. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Eso no era nuevo para él. Si en el Antiguo Testamento, en Isaías, así lo dice. Isaías 48, 12. Dios dice, yo mismo soy el primero y yo mismo soy el último. Al igual sucede en Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5, él escucha el león de la tribu de Judá. ¿Acaso Juan no sabía que el león de la tribu de Judá era Cristo? La raíz del linaje de David que ha vencido. ¿Quién era el que venía de la raíz del linaje de David, de la tribu de Judá? Del linaje de David, Cristo Jesús. O sea, cuando en Apocalipsis 5:5 le dicen, el león de la tribu de Judá, el linaje de David es el que ha vencido para desatar los sellos. Y cuando él se dé la vuelta, él no ve un león, él lo que ve es un cordero. Es la misma persona, porque esos son los atributos de Cristo, el león de la tribu de Judá, el linaje de David. A Cristo no se le simboliza también como un cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Entonces los teólogos dicen, él escucha una cosa diferente, pero cuando ve, no ve lo mismo que él escuchó. Es lo mismo.
Lo mismo que él escuchó, él sabía que el león de la tribu de Judá, el linaje de David, era Cristo Jesús. Y cuando él se mira que él ve un cordero, aunque él no vea el león que le mencionaron, él sabía que el cordero que estaba delante del trono era Cristo Jesús. Porque esos son uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. El león que representa fuerza, autoridad, poder. El león es el rey de ¿qué? De la selva. El cordero que representa mansedumbre. Esas son características de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Apocalipsis 7, el hecho de que Juan haya escuchado el número 144,000 y él se mira y ve una gran multitud, no significa que sean lo mismo, porque estamos hablando de un número definido a un número indefinido. O sea, un grupo de un número definido, 144,000, y después ve otro grupo de un número indefinido que dice que nadie podía contar. Y hoy la iglesia adventista, no la libre, porque nosotros la iglesia adventista libre creemos de que los 144,000 son literales. La iglesia adventista, la otra conferencia, cree de que el número es literal y que los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo. Ellos no creen de que en el tiempo del fin son 144,000 exactos. Ahora, vamos a ver qué dijeron los pioneros adventistas. Ya vimos ya la posición moderna de los teólogos, que los 144,000 y la gran multitud son una misma cosa. Este es lo que hablan los teólogos modernos, la posición moderna. Vamos a ver cuál era la posición de Elena G. de White y de los pioneros adventistas, y que fue la posición que ellos siempre defendieron. Vamos a comenzar con el pastor Urias Smith. El pastor Urias Smith, él fue el que escribió el libro Pensamientos de Daniel y Apocalipsis, un clásico en los tiempos de los pioneros adventistas de Elena G. de White. Dice, un estudio de los 144,000 en la página 5, párrafo 1, dice, el número 144,000 debe significar un número definido compuesto de tantos individuos. Ya el pastor Urias Smith está diciendo que los 144,000 tienen que ser un número definido. Son 144,000 literales. Dice, no puede significar un número mayor pero indefinido, porque en el versículo 9 se introduce otra compañía que es indefinida. Aquí el pastor Urias Smith está diciendo, está los 144,000 literales, no simbólicos, literales, 144,000 cristianos literales. Pero en el versículo 9 hay otra compañía distinta de los 144,000, que es un número indefinido, compuesto de personas indefinidas. Y él dice, otra compañía que es indefinida en sus proporciones, y por lo tanto se habla de ella como una gran multitud que nadie puede contar. Ahora miren cuál es el razonamiento del pastor Smith. Si los 144,000 estuvieran destinados a representar tal número indefinido, el del versículo 9, dice, entonces Juan habría dicho en el versículo 4, y fue sellada una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué dice el versículo 4 de Apocalipsis 7? Dice, y oía el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Sin embargo, el pastor Urias Smith dice, si los 144,000 y la gran multitud del versículo 9 es una misma cosa, no tendría sentido que en el versículo 4 Juan dijera de que oía el número de los sellados, 144,000. Yo creo que lo mejor, que si hubiese sido el mismo grupo, el pastor Urias Smith dice, hubiese entonces dicho, y fue sellada una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, el pastor Urias Smith ya en la época de los pioneros estaba rechazando la idea de que los 144,000 y la gran multitud es el mismo número. O sea, son el mismo grupo, son dos grupos diferentes. Miren ahora lo que dice Primeros Escritos de Elena G. de White. Vamos a poner atención a esto porque ahora esto se pone interesante. Miren, Primeros Escritos, página 14, párrafo 2. Esta
visión fue la primera visión que tuvo de Elena G. de White en el año 1844. Su primera visión, la primera visión que Elena G. de White recibió, aquí está relatada en el libro Primeros Escritos. La primera visión. Miren ahora, pongan atención a esto. Miren, esto es en español. Primeros Escritos en español. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Cuánto? Dice, los 144,000, fíjense que lo señalé en amarillito, por favor, pongan atención a este numerito. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de trueno y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios. Eso está en español. ¿Quieren ver este mismo texto en inglés? Para que vean cómo reza en inglés. Pongan atención a los 144,000. Dice los 144,000 ¿qué? Santos vivientes. ¿No es así? Vamos a ver ahora este mismo texto en inglés. ¿Qué pasó? Ahora. Dijo en número. Eso es literal. En español, miren. Dice los 144,000 santos vivientes. Pero en inglés, cuando ella lo escribió, ella señaló y especificó 144,000 en número. Entonces, cuando tradujeron Primeros Escritos de inglés a español, le quitaron esta palabra que dice en número. Porque la hermana White creía que los 144,000 eran literales. 144,000 santos que van a estar vivos en el tiempo del fin, que van a pasar por el tiempo de angustia y que van a tener el sello de Dios. Dice, the living saint. Díganme el número, que a veces yo me enredo en inglés. 144,000. 144,000 in number. La pregunta es, ¿por qué entonces eliminaron esto? Y ahí es donde viene la confusión. Entonces, si nosotros vamos a poner esto, o sea, del original inglés, si lo pusiéramos al español, vamos a ponerlo ahora en español para ver cómo realmente diría. Dice, diría así de esta manera. Primeros Escritos, página 14, párrafo 2, dice: pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivientes, 144,000 en número, reconocieron y entendieron la voz de Dios. Esto yo lo añadí en número. ¿Por qué? Porque en el original inglés dice in number. Pero si usted va hoy a Primeros Escritos y lo busca, esto está omitido en número. Y por eso es que es la gran confusión, mis queridos hermanos. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Miren. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 61, párrafo 2. Vuelve de nuevo a hablar de la visión de los 144,000. Miren cómo dice en español. Pronto escuchamos la voz de Dios que sonaba como muchas aguas y que nos daba el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivos, 144,000, conocieron y comprendieron la voz. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 61, párrafo 4. Vuelve de nuevo la hermana White a hablar de los 144,000. Cuando usted va a Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 61, párrafo 2, usted lo va a ver así. ¿Quieren verlo en inglés? Miren cómo está en inglés original, como ella lo escribió. Lo señala específicamente otra vez, que es el número. Señala de nuevo que son 144,000 el número. Pero cuando usted va a Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 56, omiten la palabra en número. Y entonces como que hacen creer a Elena G. de White, como que Elena G. de White no estaba segura si los 144,000 eran como que literales o son simbólicos, que los 144,000, la gran multitud,
es el mismo grupo. Entonces, si nosotros vamos a traducir el párrafo de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 56, entonces, mis queridos hermanos, aquí deberíamos de añadir los santos vivos 144,000 en número, que fue lo que omitieron al traducir el libro al español. En inglés está así, dice 144,000 in number. Ella especifica. Ahora, si la hermana White hubiese querido decir que los 144,000 era simbólico, ella hubiese puesto 144,000 symbolic en inglés, para referirse de que los 144,000 son simbólicos. Y ella no usa la palabra symbolic, que es como diría simbólico en inglés. Ella utiliza la palabra in number para referirse que es un número específico. Vamos a ver otro ejemplo del pastor Stephen Haskell en su libro La Cruz y su Sombra, página 358, párrafo 2. Esto era lo que creían los pioneros adventistas. Y fue la posición que ellos defendieron. Ellos no aceptaron la posición de que los 144,000 y la gran multitud es una misma cosa. Ellos nunca aceptaron esa posición. Miren lo que dice el pastor Stephen Haskell. Los redimidos del Señor son una compañía innumerable. Después vamos a ver quiénes son esa gran multitud. Dice, los redimidos del Señor son una compañía innumerable que ningún hombre puede contar. Pero entre esa multitud hay una compañía separada, que están contados y designados por su número. Y él dice 144,000. Esta compañía se compone de 12 divisiones diferentes, cada una de las cuales contiene 12,000 almas redimidas, y cada división lleva el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Y Stephen Haskell era un gran pastor prominente, predicador, escritor de libros. De hecho, la hermana White en sus varias cartas, no varias cartas, en su cantidad de cartas que ella escribía al pastor Haskell, siempre ella veía al pastor Haskell como un hombre fiel, un hombre consagrado. Ella siempre hablaba bien del pastor Haskell. Un hombre fiel, un hombre consagrado, un hombre entregado a la causa de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. El mismo pastor Haskell en su libro La historia del vidente de Patmos, página 142, miren lo que dice. Los 144,000, junto con la multitud de los salvos, reunidos alrededor del trono y el cordero en el monte de Sión. Fíjense que él dice, los 144,000, junto con la multitud de los salvados. Esa multitud de los salvos es la gran multitud. O sea, él aquí está hablando de dos grupos, los 144,000 y la gran multitud. Dice, fueron mostrados al ojo profético de Juan. El sexto sello se cierra cuando los 144,000 han recibido el sello de Dios y esperan la aparición de Cristo. Porque la apertura del séptimo sello es la aparición de Cristo Jesús. Es la aparición de Cristo Jesús. Vamos a ir concluyendo. Miren lo que dice aquí ahora Urias Smith en su libro Daniel y Apocalipsis, tomo 2, página 122, dice: una vez terminado el sellamiento, Juan contempla una incontable multitud que arrobada adora a Dios ante su trono. Esta vasta muchedumbre está constituida indudablemente por los salvados de toda nación, tribu y lengua, que han sido resucitados al venir Cristo por segunda vez, lo cual demuestra que el sellamiento es la última obra realizada en favor del pueblo de Dios antes de la traslación. El pastor Urias Smith aquí ve de que la gran multitud es otro grupo. Ahora, ¿quiénes son ese otro grupo, esa gran multitud? Nos los va a decir ahora Elena G. de White. Deseado de toda la gente, página 773, párrafo 11. Miren quiénes son esa gran multitud del versículo 9. Pero con un ademán, o sea, hablando cuando Cristo viene por segunda vez, dice, pero con un ademán Él los detiene,
todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida. Perdón. Esto no es la segunda venida de Cristo, me equivoqué. Esto es cuando Cristo resucita el tercer día y asciende al cielo. ¿Se acuerdan que en el relato dice que cuando Cristo resucitó, varias tumbas de los santos que dormían, ¿qué pasó? Resucitaron con Cristo y fueron a la ciudad y se mostraron en la ciudad. ¿No es así? Ahora, miren para esto. Cuando Cristo asciende al reino de los cielos, o sea, después que Él se despide de sus discípulos en el monte de los olivos, y Él empieza a ascender al reino de los cielos delante de sus discípulos, miren, pero con un ademán Él los detiene. Todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo. ¿Quiénes son los trofeos de su triunfo? Los que resucitaron con Cristo al tercer día, esa tumba de los santos, que fueron a la ciudad y se mostraron en la ciudad. Cristo se los llevó para el reino de los cielos y se los presentó al Padre como trofeo. Y dice, aquellos que resucitaron con Él como representantes, ¿de qué? De la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Entonces, ¿quién es esa gran multitud? Todos los hijos de Dios que descansan en Cristo Jesús. Amén. No lo digo yo, lo dice la mensajera del Señor. Esas personas que resucitaron con Cristo al tercer día y Cristo se los llevó para el cielo y los presentó como trofeo, como primicias hacia el Padre. Esos que resucitaron representan la gran multitud que dice que saldrá. Está en futuro, no han salido. ¿Por qué? Porque Cristo no ha venido y no han resucitado los muertos en Cristo. Dice que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Esos son la gran multitud. ¿Te das cuenta por qué, según los pioneros adventistas, los 144,000 y la gran multitud son dos grupos completamente separados? Pero ellos creían de que en el tiempo del fin va a haber 144,000 literales. Ni uno más ni uno menos. Y quizás tú dirás, bueno, ¿y quién compondrá esos 144,000? Significa que los que estarán vivos en el tiempo de angustia serán 144,000. Miren, ¿por qué yo creo de que son 144,000 literales? Ahora lo que yo les voy, esta cifra que yo les voy a poner, quizás los va a alarmar un poquitico. Miren. Servicio Cristiano, página 52, párrafo 3. Cuando esto se escribió, si ustedes van al libro Servicio Cristiano en la página 52, si usted lee en el capítulo entero, esto se escribió en 1893. En 1893 la iglesia estaba espiritualmente mal. Y en ese capítulo ella señala todos los males que habían en la iglesia. Y es interesante que entonces miren lo que ella dice. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Uno de cada 20 no están preparados. Significa que en una iglesia de 100 miembros, 5 están preparados, porque uno de cada 20 estamos diciendo que 100 personas por cada 20 significa que 5 están listos para terminar la historia de este mundo, pero los otros 95 están perdidos. Esto ella lo dijo en 1893. Si la hermana White se levanta ahora, un momentico nada más, por 5 minuticos, a ver cómo está la iglesia, ¿ustedes creen que ella dijera que uno de cada 20 actual? ¿Qué diría? ¿Uno de cada 20?
2 de cada 100. O de cada 1000, porque la cosa está fea. Ni uno será. Ustedes se ríen, pero hermano, esto da que pensar. Sí mismo, vale. Porque en su época, en 1893, el termómetro espiritual de la iglesia era que por cada 20, uno solamente estaba preparado. Si ella se levanta hoy, en vez de decir 1 de cada 20, posiblemente diga 1 de cada 50 o 1 de cada 100. Wow. Y si ella ve el Congreso de Jóvenes que se celebró en Bolivia hace como 2 o 3 meses más atrás, que en el Congreso de Bolivia, en la plataforma, salía uno vestido de Mario Bros y salía uno haciendo de demonio. En el juego de Mario Bros hay un demonio que es enemigo de Mario Bros. Si ella ve eso, ella dice, no, la iglesia completa está perdida, aquí nadie se salva. No ni 144,000, ni 2 se salvan. Hermano, esto da que pensar. Esto lo dijo en su época, en 1893. Un siglo después, yo no creo que ella diga 1 por cada 3 está listo. No, ella posiblemente diga 1 por cada 50 o 1 por cada 100. Por eso es que yo creo que los 144,000, mis queridos hermanos, son literales, porque cuando ella habla del carácter de los 144,000 que deben de poseer para recibir el sello de Dios, no todo el mundo está dispuesto a cumplir esas condiciones. Y ese fue el tercer tema que yo prediqué. Cuando hablé, que ahí está en nuestro canal de YouTube, las condiciones para recibir el sello, no todo el mundo está dispuesto. Noten que la mundanalidad que había en aquella época, en los tiempos de Elena de White, dentro de la iglesia. La profeta de Dios cuando estaba viva y cuando todavía estaban vivos los pioneros adventistas. Esto es en el asunto de la mundanalidad. Vamos a ver esta última cita, miren. Esta última cita. Review and Herald, 3 de septiembre de 1889. Si usted va en línea y usted lee la Review and Herald, 3 de septiembre de 1889, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sucedió en el año anterior? En 1888. ¿Qué fue lo que pasó? La conferencia de Minneapolis, donde rechazaron... El famoso congreso ¿de qué? Minneapolis. Donde se presentó ¿qué mensaje? La justificación por la fe, y fue rechazado. ¿Y quiénes fueron los 2 pastores que lo presentaron? ¿Se acuerdan? Los dos jóvenes. Jones y Waggoner. Alonzo Treviere Jones y L. Joseph Waggoner. La sierva de Dios dijo que ese mensaje era un mensaje directamente de Dios enviado a través de esos 2 pastores jóvenes a la iglesia adventista. Y ese mensaje iba a hacer de que los que lo recibieran se iba a derramar la lluvia tardía y iba a comenzar a predicarse el fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel en la justicia de Cristo Jesús. Me llama la atención que, fíjense, si el panorama, miren, si la iglesia adventista hubiese recibido el mensaje en ese tiempo, tú y yo hoy no estaríamos sentados aquí. Porque la sierva de Dios dijo que si la iglesia hubiese recibido ese mensaje, ya hubiese terminado la historia de este mundo en ese año. Porque para 1888, en los Estados Unidos, ya se había puesto la ley dominical. El escenario estaba preparado. La iglesia rechazó el mensaje celestial, el mensaje del cielo. ¿Y saben qué fue lo que tuvo que hacer el Señor? Por misericordia a este pueblo rebelde. ¿Saben qué tuvo que hacer? Como el pueblo no estaba listo para recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón y terminar la historia de este mundo, Dios utilizó al pastor Jones para que fuera al Congreso en representación de la iglesia adventista del séptimo día y representante del Departamento de Libertad Religiosa a hablar para que derogaran, quitaran la ley dominical. Y se quitó. Si ustedes van a la historia, el Congreso la anuló. En el libro que yo compré, que se llama El mensaje del tercer ángel por Alonzo Treviere Jones, ese es todo el discurso que él habló ante el Congreso
cuando se puso la ley dominical, pero como el pueblo de Dios había rechazado al Espíritu Santo, había contristado al Espíritu Santo y el Espíritu se retiró porque rechazaron a los mensajeros y al mensaje de la justificación por la fe, mis queridos hermanos, Dios tuvo que idear otro plan por amor a su pueblo. Y como bien les dije, enviar a Jones para que hablara en el Congreso y con su elocuencia, gracias a Dios, se anuló la ley dominical, porque el pueblo no estaba preparado para terminar su historia en esa fecha. Un año después, miren lo que escribió la hermana White. Ustedes se rieron porque en la cita anterior decía que 1 de cada 20 no está listo para terminar la historia. Ella mirando la mundanalidad que había en la iglesia. En el aspecto teológico, en el aspecto de la verdad, miren lo que dice aquí. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema, hablando de la justificación por la fe. ¿Ni uno qué? En 100 que no entienda. Y si usted no entiende el mensaje de la justificación por la fe, usted no puede ser sellado y usted no puede ser salvado. Sigue diciendo, la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y ¿qué más? Y eterno. Dice, cuando comience a brillar la luz para hacer claro el plan de la redención a la gente, y ese plan de la redención estaba enmarcado en el mensaje de la justificación por la fe, dice, el enemigo obra con toda diligencia para que la luz sea apartada del corazón de los hombres. Si nos acercamos a la palabra de Dios con un espíritu dócil y humilde, será barrida la escoria del error y las gemas de la verdad, largo tiempo ocultas de nuestros ojos, serán descubiertas. Si usted no comprende el mensaje de la justificación por la fe, usted no entiende el plan de salvación. Y si usted no entiende el plan de salvación, usted no va a ser salvo. Y en ese entonces ella dice, ni uno en 100. En 1889 nadie entendía el mensaje de la justificación por la fe porque se ha rechazado. Hoy, gracias a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, nosotros promovemos el mensaje de la justificación por la fe. ¿Sabes por qué? Porque la otra conferencia donde tú y yo venimos está prohibido de que se predique el mensaje de la justificación por la fe que predicaron Jones y Waggoner. Usted en la otra conferencia, usted se para a hablar, porque les voy a decir algo, en el mensaje de la justificación por la fe, para usted poder entender el mensaje de la justificación por la fe, usted primero tiene que entender con qué naturaleza humana vino Cristo. Y Jones y Waggoner presentaron de que Cristo vino con una naturaleza humana post-lanzaria, o sea, vino con una naturaleza humana caída, pecaminosa, aunque no cometió pecado, pero con tendencias heredadas, pero no cultivadas. Cristo tenía pasiones como las de nosotros. Hoy usted se para en un púlpito de la conferencia de decir de que Cristo vino con una naturaleza poslanzaria, humana, caída, pecaminosa, y a usted lo botan de la iglesia. Y sin embargo, en el libro El deseo de toda la gente, la hermana White dice de que Cristo vino con una naturaleza humana, caída y debilitada por 4000 años de pecado. La justificación por la fe dice que una vez que yo recibo a Cristo, Cristo a mí me da el poder para yo vivir en santidad. ¿Y qué es santidad? Obediencia perfecta a la ley de Dios. Amén. O sea, los pioneros adventistas creían de que la última generación, los 144,000, van a vivir sin pecado, no van a pecar. Porque si Cristo termina su intercesión en el santuario celestial, en el segundo departamento, en el lugar santísimo, una vez que se cierre la gracia, ¿cómo usted va a seguir pecando? Si usted sigue pecando, usted no es salvo. Usted debe de vencer por la sangre de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo toda tendencia heredada y cultivada. Y la hermana White y los pioneros adventistas, Jones y Waggoner, plantearon eso en 1888 y eso era una locura. Y todos sabemos lo que pasó en 1888. Rechazaron el mensaje.
Por eso es que yo creo que los 144,000 son literales, porque si de 1 en 100 en aquella época no entendían el mensaje de la justificación por la fe, hoy que la otra corporación de la Conferencia General ha rechazado completamente el mensaje de la justificación por la fe y no se entiende el mensaje y lo han rechazado, ¿cómo entonces usted cree que usted va a ser salvo? Y noten, si el mensaje de la justificación por la fe es tan importante que les voy a decir, vamos a Apocalipsis 3. Miren lo que dice Apocalipsis 3. Miren lo que dice Apocalipsis 3. A partir del versículo 14 dice, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La séptima iglesia, la iglesia de Odisea, se aplica a nosotros los adventistas del séptimo día. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fuese frío o caliente más, porque eres tibio y no frío ni caliente. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice el versículo 16, te vomitaré. No dice, quizás te vomite. Dice, te vomitaré. O sea, como que Dios da por hecho de que yo te voy a vomitar. Y cuando usted vomita, es porque su estómago rechazó, ¿qué cosa? Los alimentos. Cuando Dios, en un sentido simbólico, dice, te voy a vomitar, es que Dios rechaza a su pueblo por la condición espiritual que tiene su pueblo. Miren si el mensaje de la justificación por la fe es muy importante para aquellos que van a conformar el grupo de los 144,000, que dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Miren lo que dice el versículo 18 ahora, que es la clave. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Alguien sabe qué cosa es el oro refinado en fuego? Bueno, el oro refinado en fuego, de acuerdo a la mensajera del Señor, ella dice que es la fe que obra por el amor. Significa que al pueblo de Dios le falta ¿qué cosa? La verdadera fe que obra por amor. La verdadera fe que tenía Cristo, esa fe que obraba por amor. Pero me llama mucho la atención que dice, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué representa las vestiduras blancas? Pureza. La justicia de Cristo. Vamos a Apocalipsis 19 para que nos los aclare. Miren lo que dice Apocalipsis 19. Miren lo que dice Apocalipsis 19. Versículo 8, Apocalipsis 19, 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es... La acción es justa. ¿Qué cosa es? La sanción es justa. Mi versión dice, porque el lino fino es la justicia de los santos. O sea, el blanco, como bien dijo nuestra hermana, representa pureza, representa santidad. El blanco representa la justicia, pero ese vestido blanco, de una manera simbólica, que se visten los cristianos, es la justicia de ¿quién? Mía. ¿De quién? De Cristo. Entonces, es interesante que vamos ahora a unir los cabos. En el versículo 18 dice que a la iglesia de la Odisea le falta la fe y le falta la justicia. ¿Dónde fue que nosotros escuchamos hace unos minutos el mensaje de la justicia? El mensaje ¿dónde fue que se presentó por primera vez el mensaje de la justicia de Cristo? En 1888. ¿Y qué fue lo que pasó con ese mensaje? Se rechazó. Entonces, por eso es que entonces cuando usted va al versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice de que Cristo está fuera. En pocas palabras, si usted no está vestido de la justicia de Cristo, si usted no ha entendido el mensaje de la justificación por la fe y lo ha aceptado en su vida, usted no tiene a Cristo. Porque la Odisea que representa a nosotros dice que a nosotros nos falta la fe que obra por el amor, la justicia, el vestido blanco que es la justicia de Cristo, y el colirio para ungir nuestros ojos, para darnos cuenta lo mal que nosotros estamos. Y sin embargo, mis queridos hermanos,
Noten que la iglesia lo dice el gran problema, que por eso es que Cristo está afuera, porque si está tocando la puerta, nadie toca la puerta, de adentro hacia afuera, todo el mundo la toca, ¿dónde? Hacia afuera para que entre. Significa que Cristo está fuera del pueblo de Dios. Aquí en el mensaje lo dice, en el versículo 18, aquí te está hablando del mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Fe. ¿Y qué más? Y justicia. ¿Sabe dónde encontramos también estos dos elementos? Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? He aquí la paciencia, los que guardan. ¿Y qué más? Guardar los mandamientos de Dios es tener la justicia de Cristo. En otro momento vamos a dar un tema y vamos a probar con la Biblia que la justicia de Cristo o el manto blanco que se mencionan en la Biblia es lo mismo, es obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y esas características de esos santos que se dan en Apocalipsis 14:12 son las características que deben de poseer los 144,000 que van a ser sellados. Van a ser sellados, mis queridos hermanos. ¿Te das cuenta cómo se conecta todo? Entonces, ¿por qué yo creo que los 144,000 son literales? Primeramente, porque la iglesia en aquel entonces, 1 de cada 100, no entendía el tema. Hoy, la iglesia adventista, la corporación de la cual tú y yo salimos, este mensaje de justificación por la fe lo ha rechazado. No quieren saber nada del mensaje de justificación por la fe, porque Satanás sabe que si la iglesia acepta el mensaje de la justificación por la fe, la iglesia va a hacer otra. Y eso es lo que Satanás no quiere. Noten si es así, que en el mensaje de justificación por la fe te dice obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Cuántos predicadores, pastores nosotros no hemos escuchado que dice que usted nunca va a poder guardar la ley, de que usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga? Significa que si usted es una persona que a usted le gusta darse unos tragos de ron, hasta el día en que Cristo venga, usted va a estar con el vaso de whisky en la mano. Y cuando Cristo venga es cuando en ese momento usted va a dejar el whisky. Porque ellos no aceptan, la iglesia adventista no acepta, no cree de que tú puedes vencer el pecado en el nombre de Cristo Jesús. Y es por eso que hay esta gran confusión doctrinal. Entonces, si en su época ella dijo que por cada 100, dice que de 1 en 100 no entienden la verdad de la justificación por la fe, si se levantara hoy y dijera 1 en 100, ¿cómo dije? 1 en 1000, 1 en 12. En el aspecto mundanal, 1 de cada 20 no están preparados. En el aspecto espiritual de las verdades bíblicas, 1 en 100. Y esta verdad que es fundamental para ser salvo, mis queridos hermanos, termino dándoles este consejo. Cuando ustedes vayan a estudiar la Biblia, yo siempre le digo algo a los hermanos. A cada uno de nosotros, antes de decir esto, déjenme hacer una pregunta. ¿Quién de aquí le falta el cerebro? ¿Todos aquí tenemos cerebro? ¿Sí? ¿No hay nadie sin cerebro? ¿Todos tenemos cerebro? ¿Sí? Amén. ¿Seguro? Bueno, para ver si se funciona bien, pastor. ¿Ya se han hecho un escáner? Ok. El tenerlo no tenemos, pero Todos tenemos un cerebro. no se funciona bien. Y si Dios nos ha dado un cerebro a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ¿saben por qué? Para que tú pienses por ti mismo y nadie piense por ti. Porque cuando alguien empieza a pensar por ti, ya entonces usted se convierte en esclavo de la opinión de esa persona. Y usted pierde completamente su propia voluntad y usted pierde completamente su libertad de pensar por usted mismo y analizar usted mismo. ¿Y saben por qué les digo esto? Miren, este libro maravilloso que ustedes ven aquí de 500 páginas, que casi me lo estoy terminando ya, El retorno de la lluvia tardía. Volumen 1. ¿Saben por qué yo les digo que no deje de que nadie piense por ustedes? Porque la historia siempre es manipulada por aquellos que te la cuentan. Por eso no deje que nadie te haga la historia.
Busca tú mismo, léela por ti mismo y estudia tú mismo para que nadie te haga ningún cuento. Amén. Cuando yo hablé del mensaje de la justificación por la fe, miren, en este libro El retorno de la lluvia tardía, el autor es Ron Dufil. Su tatarabuelo participó en el Congreso de 1888. Ron Dufil, el autor de este libro, él es pastor él es adventista de quinta generación. Su tatarabuelo participó en el Congreso de 1888. De 1888. En este libro, el pastor Ron Dufil desmiente a todos los teólogos y profesores modernos de las universidades más prestigiosas adventistas de aquí, de los Estados Unidos. En este libro trata todo lo que pasó en 1888, entre 1888 y 1893, todo lo que pasó con Jones y Waggoner. Y aquí él desmiente a George Knight, que George Knight es un profesor jubilado, retirado, profesor de la Universidad de Andrews, de historia denominacional, gran profesor reconocido. Muchos de nosotros hemos leído los libros de George Knight, hasta sus matutinas. Hay una matutina que se llama, esta matutina, A menos que olvidemos, es de George Knight. Yo leía los libros de George Knight. Aquí él desmiente a Roy Adam, a Desmond Ford, a Woodrow Wilson. Te estoy hablando profesores de teología, de historia, de las universidades más importantes de los Estados Unidos. Y sabe cómo él desmiente. Otra cosa, todos estos nombres que él menciona de teólogos, que algunos están vivos, Desmond Ford está muerto, pero Woodrow Wilson y George Knight están vivos. Hermano, es interesante que todos estos teólogos, profesores, formadores de pastores, de generación de pastores, todos están en contra del mensaje de Jones y Waggoner. Todos han escrito libros en contra. George Knight tiene un libro que se llama De 1888 a la apostasía, donde él ahí sataniza a Jones y Waggoner. Lo sataniza, lo peor. Vaya, son peor que Satanás. Sin embargo, él aquí sabe de qué manera él desmiente a todos estos teólogos, porque muchos de estos teólogos en sus libros han escrito mentiras de Jones y Waggoner, y él los desmiente con escritos, con los mismos escritos de Jones y Waggoner. Las referencias bibliográficas que él da, él dice, por ejemplo, George Knight dice de que Waggoner cuando fue al Congreso de Minneapolis, Urias en mí sí entendió el mensaje. O sea, George Knight te dice eso, pero entonces este autor te saca cartas del mismo Jones, del mismo Waggoner y hasta la misma Elena de White, donde te dice que no, que Urias en mí en 1888 jamás aceptó el mensaje de la justificación por la fe. O sea, él desmiente a todos los teólogos estos modernos que hablan mal en contra de Jones y Waggoner. ¿Por qué te digo esto? De que nadie te haga cuento y que por favor que leas tú por ti mismo. Porque todos estos pastores en todos sus libros han mentido en cuanto a Jones y Waggoner. Han completamente mentido, hermanos. Por eso, hermano, estudia por ti mismo. No deje que nadie te explique. No, estudia, lee. Para eso Dios te dio un cerebro. Para eso Dios te dio una cabeza. Para que nadie piense por ti. Porque cuando alguien piensa por ti, ya tú estás perdido ya. Por eso es que hoy, más que nunca, yo creo y entiendo el por qué la hermana White, aparte de la evidencia que da de los 144,000, los otros dos citas que puse, esta y la anterior, de la condición en que se ve la iglesia, mis queridos hermanos, realmente yo creo y apoyo lo que la hermana White, los pioneros adventistas, defendieron su posición. Los 144,000 son literales y la gran multitud son los redimidos de todas las edades que van a resucitar en la segunda venida de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, en mi sincero deseo, mis queridos hermanos. Y vamos ahora todos puestos de pie a cantar el himno final para terminar.